Hoy me puse la guayabera para recordar y para hacerle un homenaje al gran maestro de la locución, de la lectura de noticias y de la narración de béisbol y de boxeo, Marcos Pérez Caicedo. Él decía, y yo se lo oí decir muchas veces en su oficina allí del Radio Periódico Informando, en la calle 42, con carreras Progreso y 20 de julio. Allí estaban las oficinas de Informando. Y él decía que no se sentía mejor vestido que cuando él se ponía una guayabera, hiciera un sitio o un evento especial, una guayabera blanca, era su preferida. Bueno, y eso es entendible porque, bueno, Marcos nació en Calamar, en el departamento de Bolívar, y la guayabera es una institución y era mucho más en esa época en la ciudad de Cartagena. Así que todo el mundo usaba guayabera. Hoy me he puesto esta guayabera para recordar a Marcos, el gran maestro de la narración y de la lectura de noticias. Marcos Pérez era un hombre que tenía muchísimas anécdotas. Yo recuerdo tal vez algunas nada más. Comenzando porque era una persona que conocía mucho los sinónimos. Él comenzaba con una palabra y te podía decir 20 sinónimos de una palabra. Y él nunca me dijo por qué ni nada, y creo que no se lo dijo a nadie. Pero resulta que en sus comienzos, cuando trabajaba con la Tropical Oil, Marcos Pérez era taquígrafo. Recuerdan allá que había que aprender una serie de símbolos, y todo, para poder tomar los discursos y poder tomar los dictados. Eso era especialmente para las secretarias. Pero en estas empresas utilizaban hombres también porque había la necesidad, pues, de tomar muchos documentos, y Marcos era taquígrafo en esa empresa, y por esa circunstancia tal vez aprendió muchos sinónimos que los reflejaba cuando estaba improvisando, cuando estaba narrando, cuando estaba cumpliendo su tarea de comunicador. Antes de ser el gran promotor de las noticias en la ciudad de Barranquilla y después en la costa, tuvo su programa de aficionados en Emisoras Unidas, esta emisora que quedaba allí en Paseo Bolívar con la carrera 38. Y ese programa se llamaba Estrellas y Estrellados de la Canción. Él llega a La Voz de la Patria y era un radioperiódico que tenía muy poca financiación, y entonces comenzó a hacer el radioperiódico, en fin, pero con muy poco fondo económico. Pero fue acrecentándose la audiencia y comenzó con apenas 30 minutos. Y después se convirtió en un radioperiódico supremamente extenso, que cada emisión duraba 1 hora 45 minutos. Es decir, la primera emisión comenzaba a las 6 menos cuarto de la mañana y terminaba a las 7 y media. La segunda emisión a las 11 y 45 de la mañana y terminaba a las 1 y media. Y en la noche igual, de 6 menos cuarto hasta las 7 y media. De tal manera que este radioperiódico fue creciendo de 30 minutos, que eran los iniciales, por los servicios sociales, por la propaganda, por los chistes, por los apuntes de Marcos Pérez, y se fue constituyendo pues en una verdadera institución. Yo vine a relacionarme con Marcos Pérez estando él en La Voz de la Patria, porque una vez llegué yo donde él iba a salir, estaba para ser inaugurado oficialmente Radio Libertad, y él iba para Radio Libertad, ya dejaba a los vasalos e iba a instituir su propio radioperiódico allí en Radio Libertad, y que era una emisora de Robertico Esper y de Nadine Fayad. Yo sabía que él iba a ser pues la gran figura, aunque el gerente era Arturito de Castro, a quien popularmente en Barranquilla se le decía Gallito de Lata, y que tuvo, bueno, sus experiencias interesantes en relación con Barranquilla, por la traída del primer vehículo que llega a la ciudad, en fin, por una serie de cosas, y lo llamaron como gerente, pero la persona que verdaderamente iba a dominar Radio Libertad era Marcos Pérez. Yo llegué donde él y le dije que estaba interesado en vincularme a la nueva emisora. Entonces lo que me dijo fue, bueno, vente a la 1:30 de la tarde, o a la 1, no recuerdo la hora en que terminaba el radioperiódico, en esa época todavía en La Voz de la Patria, vente a tal hora. Y me dio, y me dijo, bueno, cuando llegué a la hora que él me dijo,
le dijo, cómprale un acetato a Chichi. Chichi era Chichi Basalo, el jefe de grabación de La Voz de la Patria. Esa era una empresa familiar. Clementico se encargaba de una cosa, el otro se encargaba de lo comercial, de la publicidad. Clementico, le decían así porque el dueño era el viejo Clemente. Italiano. El Chichi Basalo era el que le ponía la tonalidad perfecta. Y Clementico era el hombre de la técnica en la emisora, y esa emisora tenía la fama de ser un sonido perfecto. Y Chichi se encargaba de lo que era la grabación, el Chichi Basalo. Entonces me dijo, cómprale un acetato a Chichi. En esa época las cosas se grababan en esos discos de 78 revoluciones, pero el que él me iba a vender y que Marcos me decía que le comprara era un disco virgen. Y se iba a grabar de manera directa lo que yo fuera a hablar. Era la prueba cumbre para poder llegar a Radio Libertad. De tal manera que cuando ya Chichi estaba listo, yo le había comprado el acetato, lo tenía listo en una máquina, una especie de tocadiscos, pero con una aguja que perforaba el acetato para ir grabando la voz. Cuando ya todo estaba listo, Marcos me entregó un folder donde estaban todos los editoriales de su radioperiódico. Me dijo, aquí tienes, despáchate. Y me dio para leer un editorial de su radioperiódico. Yo cogí y lo leí. Cuando terminó, me sacó, no me dijo nada, me dio una tarjetita donde decía Marcos Pérez. Y puso, Arturito, dámele por favor entrada a Pablo allí a Radio Libertad. Y esa fue mi vinculación con él en esos comienzos de Radio Libertad. Pero la verdadera vinculación con su radioperiódico surgió cuando él comenzaba a transmitir los partidos de grandes ligas. Entonces, cuando viajaba, yo me encargaba de leer el radioperiódico. O cuando fue, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos de Cali en el año 1971. Después perdón, Carlos, Pablo, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero voy a darle una funesta noticia. Acaba de fallecer Carlos Mesa. Un sentido pésame a su familia. En paz descanse. Paz descanse, caramba. Lo recordaba yo siempre tan afable, tan cordial acá cuando asistía con nosotros a estas reuniones, ¿no? Siempre sonriente. Y le vi algunos escritos interesantes, muy, muy interesantes en la red. Bueno, que en paz descanse, nuestro sentido pésame para su familia. Les decía que me vinculé estrechamente con él cuando comenzó pues a transmitir béisbol de grandes ligas o cuando se fue a los Juegos Panamericanos de Cali en el año 1971. Después Marcos se fue aburguesando un poco, como era natural, y tenía derecho a hacerlo. Entonces trabajaba solo de lunes a viernes, como esas emisiones eran tan kilométricas. Y las emisiones de los sábados entonces me las dejó a mí. ¿Por qué? Porque se aficionó al golf. Entonces todos los sábados Marcos, los viernes se tomaban unos traguitos ahí en la oficina, en las oficinas del radioperiódico informando. Ahí llegaba Pepe Nieto, el cubano que era muy amigo de él, tío de José Nieto, el autor de varios libros sobre Barranquilla, sobre el cine en la ciudad, sobre los teatros de Barranquilla y sobre algunas otras cosas, el crimen de la pensión inglesa. Ese José Nieto, autor e historiador, es sobrino de ese Pepe Nieto que era muy amigo de Marcos Pérez. Entonces, los viernes, él y algunos otros amigos llegaban y comenzaban después del radioperiódico a tomarse su whiskycito. Yo me tomaba uno o dos ahí, al fin era muchachón ahí más bien, y después ellos seguían ahí. Así que él se tomaba su whisky los viernes, el sábado se iba a jugar golf y yo me encargaba del radioperiódico, de la emisión de la mañana y del mediodía. Entonces esa fue mi relación con él desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista afectivo, pues bueno, tiene anécdotas en cantidad. Era un hombre de muchos dichos y los inventaba muy, muy fácilmente. Ustedes recuerdan que hubo una época en que en Barranquilla se decía, hombre, está en su yeré, para referirse a alguien que estaba, bueno, en su salsa. En la pomada, en la pomada. En la pomada, que estaba bien, que estaba chévere. Y hombre, está en su yeré. Que no existía el internet, eran por cable. Y esas eran unas máquinas de escribir que iban soltando noticias internacionales.
Entonces, todo el día estaba funcionando. En las oficinas siempre había y salía las noticias de Londres, de París, de Washington, en fin, estaban saliendo y de ahí se sacaban las noticias para el radioperiódico. Me das un barato. Entonces cuando ese aparato dejaba de funcionar, de emitir noticias por alguna razón, había alguna interferencia en las comunicaciones, entonces ese aparato comenzaba a producir una Y y una R. Y, R, Y, R, Y, R, Y, R, Y, R. Entonces, cuando Marcos a veces preguntaba a Aníbal Consuegra, que era el jefe de redacción, o a cualquiera, o a Manuel Badrán, que era otro de los redactores, algunos de los redactores decían, bueno, ¿qué hubo las noticias internacionales? José A. Sandoval era otro, el poeta del Castillo también. El poeta del Castillo, claro que sí, que era el poeta del Castillo. Después te cuento porque yo trabajé con la United Press International y con la Fran Press. Ajá. Entonces yo en el teletipo, que es el aparato que dices tú, recibía las noticias y cuando salía en la clave Morse, yo las traducía y las pasaba a máquina y se las entregaba a Marcos Pérez allá en el edificio de Emisoras Unidas. Cuando a mí me botaron del colegio antes de entrar al Barranquilla. Entonces yo trabajé como 2 años ahí. Entonces Marcos Pérez me pedía y era el que me decía, oye, pelado, estudia, pelado. Y varios me decían, yo tenía como 16 años. Y me metía, fui a la Secretaría de Educación, ya ese es otro cuento. Pero de Marcos Pérez, ahí en los redactores de las noticias de él eran José A. Sandoval y el poeta del Castillo. Exacto. Y el jefe de redacción, yo no sé si en esa época misma o después, era Aníbal Consuegra. También estuvo Manuel Badrán. Y hubo otros periodistas que pasaron por allí. Entonces, cuando él preguntaba sobre las noticias internacionales, resulta que le pasaban de todo menos noticias internacionales. Él, en alguna pausa del radio periódico, preguntaba, ¿qué pasa con las noticias internacionales? Dice, no, que el teletipo no está metiendo, no está soltando noticias. Entonces él miraba y en el papel estaba saliendo una Y, una R, una Y, una R. Y a veces venían en clave Morse y había que traducirla. Yo me sabía esa vaina. A mí se me olvidó, por supuesto. Exacto. En el año 59 que yo trabajé en 60, 61. Bueno, interesante. Para la época en que yo conocí el teletipo, ya no llegaba en Morse, sino que llegaban directamente las noticias. No, llegaban generalmente en español, pero algunas frases llegaban en clave Morse. Sí, Toño es más viejo. Tú eres mayor como 4, 5, 6 años. Entonces la historia... Pero sabes que fue una experiencia del carajo. Sí, él era un tipo agradable. Cuando ya yo estaba en el colegio, que todavía trabajaba ahí, veníamos a pie para el centro para coger bus. Entonces pasábamos por La Voz de la Patria. Ya estaba en La Voz de la Patria. Y entonces tenía el programa ese del carnaval, que también lo tenía él patrocinado por Águila. Él decía, el carnaval era el precarnaval. Se hace todo el mundo decía Águila. Pero nosotros estudiaba un man que era muy viejo. Estaba en el curso tuyo. ¿Te acuerdas de Julio Noguera que le decían Tagor? Tagor. Entonces Marcos Pérez decía, el carnaval se hace, y todo el mundo decía, con Tagor. Y en un momento en que dijo, ya no me está gustando eso de los del Colegio Barranquilla. ¿Quién sabe que eso es lo que quieren decir con eso? Tagor era un príncipe hindú. Como el man llegó al curso y tendría en esa época como 22 o 23 años para nosotros. Entonces le decían Tagor en el 6º C. Ah, bueno, le dice cuando llegue que entre, que lo estamos esperando. Bueno, un abrazo, cuídense, lo quiero mucho. Tagor le decían, a Julio Noguera se llamaba. Chao. Julio Noguera. Yo hablo mucho con Rafael, ¿cómo es? Sí. Garrido. Él escribió hasta un cuento sobre esa vaina porque él es escritor. Bueno, entonces, cuando es Osvaldo. Rafael. De los Garrido, Rafael Garrido. Y es contador. Ah, sí. No, por favor, no interrumpan tanto. Sigue, Pablo. No, pero esos aportes son interesantes porque son incluso anteriores a lo que yo estoy narrando. Que él es más viejo, mi compadre es viejo. Sí, es más viejo. Casales te lleva 6 años. El final de la historia del Yeré es que los teletipos, cuando no salía la noticia internacional, entonces salía una Y y una R, una Y, una R, una Y, una R. Entonces Marcos se inventó la cosa y dice, es que el teletipo hoy está en su Yeré.
Yere, era que salía Yere, no salían las noticias internacionales. Entonces él dijo, que el Teletipo está en su Yere hoy. Y entonces él lo decía al aire, y eso se volvió un dicho, está en su Yere cuando está, bueno, el hombre está en su salsa. Está bien, chévere. Así como surgieron otros dichos cuando la situación estaba complicada en las narraciones de béisbol, le decían, bueno, todo es hasta el último out del último inning. Se pongan ustedes a pensar que esto está ganado ya. Hasta el último out del último inning no hay nada que decir. Y recuerden que las bolas son redondas. Situación Morolines. Era una situación difícil. Está entre la rubia y la morena. Está entre la rubia y la morena. Entre la rubia y la morena. Y Marquito. Sí, rubias y morenas prefieren morolines. Y Marquito, su hijo, escribió un libro que se llamó así, Entre la rubia y la morena. Lo lanzó hace algunos años. Bueno, entonces cuando también había una situación difícil así, en el béisbol, por ejemplo, entonces decía, recuerden ustedes que las bolas son redondas, pero vienen en cajitas cuadradas. Las bolas son redondas, pero vienen en cajitas cuadradas. Así que eso el béisbol debe tener su cantadito, ¿no? Eso no puede ser narrado así como si fuera un baile, como si fuera una ceremonia de cualquier otra naturaleza. Entonces, Marcos, bueno, tenía sus dichos, pero también tenía un gran espíritu cívico. En una oportunidad hizo una gran campaña y le dio, bueno, cerca de 24 radiopatrullas a la ciudad. Le hacía bromas a los políticos. Pero sin querer queriendo, hizo elegir a Uruchurto por estar mamándole gallo. Esa fue una ola, le decía, el político de la nueva ola. Y lo sacó. Lo sacó de concejal. Sin querer lo sacó de concejal. Claudio Uruchurto y Torregrosa. Claudio Uruchurto y Torregrosa. Pablo. Decía que está pasando el Niágara en bicicleta. Mierda, sí. Pablo. Sí, Luis. Está cruzando. ¿Te acuerdas cuando Marco Pérez decía, no me haga reír que tengo el labio cuarteado? Yo tengo una anécdota también en relación con el radioperiódico, porque de ahí surgió un matrimonio. Era de un señor, yo contaba esta historia en otra parte, que odiaba al yerno, no quería ver al yerno por ningún motivo. Y el yerno, que me conocía a mí, era del barrio Boston. Andaba, y el señor, el papá de la novia, no gustaba de él porque lo veía en la esquina y le parecía que era un vago como los demás, de la calle 62 ahí con la carrera 44, de donde estaba la tienda. Donde se metían la marihuana. La tienda de Liborio. Y entonces a él le parecía que era un vago, pero resulta que no. Lo que pasa es que él hacía sus actividades, tenía sus negocios, en fin, era un hombre emprendedor, pero cuando llegaba de la calle de hacer sus cosas, se paraba un rato en la esquina y entonces el suegro lo confundía. Creía que era uno de los demás vagos del barrio. ¿Qué tal si hubiera conocido a Osvaldo? Así que y ese muchacho, que hoy es un señor, ya se llama Toño Silguero, Antonio Silguero, todos Toño Silguero. Y una vez recurrió a mí porque me conocía, era amigo, y me dijo, hombre, tú no sabes que mi suegro no quiere nada, no quiere fiesta, me odia, no me puede ver. Oye, ese Salguero no vivía por donde Liborio. Por donde Liborio, claro. Pero no es Salguero, es Silguero, calle 62, ya murió. 44. Ese man era prestamista, ¿verdad? Yo no sé si después se convirtió en prestamista, pero de todas maneras debe ser el mismo, porque ese apellido es singularísimo, ¿no? Oye, y creo que terminó viviendo en Cuatro Bocas, en ese pueblo antes de ir a Tubará. Un día me lo encontré por allí y yo estaba hablando de Liborio y él me dijo, hombre, yo vivía por ahí. Y creo que me dijo el nombre Silguero. Silguero es el tenía un hermano que se llamaba Edgardo Silguero, que trabajó conmigo por todo. Bueno, él vivía ahí muy cerquita, y el sitio de encuentro era donde Liborio, la esquina de Liborio, que yo le decía a Liborio que era el doble de Tiro Fijo, porque él lo miraba detenidamente y se daba cuenta. Y yo le decía, hombre, lo que pasa es que este es Tiro Fijo, que viene de incógnito aquí a hacernos a creer que es el dueño de la tienda. Y él Oye, reía, o sea, que Liborio era un hombre de muy pocas palabras, ¿no? Y te guardaba los revólveres a los Helbrun en el saco de arroz.
Y sin que mencionemos nombres, por ahí surgió una pequeña banda que hizo algunas cosas, ¿no? Fuera de la ley que dieron que hablar en Barranquilla, ¿no? Pero bueno, claro. no se pueden mencionar porque... Ya todos están muertos, los Helbron, el chino negro. Lo único que queda es Osvaldo. ¿Cómo era el apellido del Guajiro? Guarán. No, el Guajiro que vivía entre la 57 y la 56 con la 39, que lo mataron en el Watusi. Ahí en el bar que quedaba frente al mercadito de Boston. Correcto, correcto. En Boston vivió gente muy famosa, ¿no? De todas las categorías y de todos los niveles. Un barrio bueno. Sí, así es. Pues ese Toño Silguero de que yo hablaba vivía por ahí. Probablemente es el mismo personaje que está mencionando Osvaldo y que no le caía para nada bien al suegro. Y Toño Silguero, que pues era amigo mío, me dijo una vez, hombre, tú que lees el radioperiódico de Marcos los sábados y cuando él viaja, ¿por qué no me haces un favor? Mira, el suegro mío es un fanático de Marcos. Él no pela un minuto del radioperiódico. Ayúdame con él de alguna manera porque no me deja entrar a la casa. Ni siquiera me deja pasar por ahí por el Sardinel porque comienza a barrer ahí para que yo me baje a la calle. Entonces yo comencé, como las propagandas en el radioperiódico Informando no eran leídas, sino que eran improvisadas todas. Es decir, uno encontraba lo que uno llamaba el cuñero, que era un folder con unos cartoncitos, y cada cartón representaba una propaganda, pero ahí no decía nada. Lo único que decía era un título, Alka-Seltzer. O decía Cerveza Águila. Y yo como lector de las noticias tenía que improvisar el comercial. Es decir, cada comercial siempre era distinto. Nunca era un comercial nunca era igual al que se improvisaba después. Ahí entró Orlando Cuava. Muy bien. Entonces... Pero la foto. Entonces yo comencé, yo dije, bueno, voy a hacerle la campaña a Toño Silguero, hombre, a ver si lo aceptan allá en la casa del suegro. Entonces comencé a hacer mi propaganda, hombre, una cervecita Águila los sábados, hombre, con el yerno, hombre, aunque el yerno no le caiga bien, denle la oportunidad, denle el chance. De pronto usted descubre que es una buena persona, que es un hombre valioso, que vale la pena, hombre, y no es lo que usted se imagina. Y entonces esa propaganda dicha de distintas maneras terminó por convencer al suegro, que le dio la oportunidad a Toño Silguero de que una vez se tomara una cerveza con él solo para oírlo. No era que le diera entrada a la casa, sino para oírlo, porque solo lo veía parado en la esquina, le creía que era un vago. Y Toño era un hombre de negocios, en fin, y también tenía su empleo. Bueno, era un hombre recursivo, pero lo confundían porque llegaba a la esquina ahí de donde Liborio. Porque era amigo de Osvaldo. Y la historia de Toño Silguero termina con que el suegro le dio la oportunidad de tomarse una cerveza, nada más para escucharlo a ver. Y entonces Toño llegó y, como decía en esa época, le echó la carretilla al viejo. Y entonces lo convenció y terminó dándole la entrada para que, bueno, fuera primero muy medido, ¿no? Bueno, lunes, miércoles y viernes nada más. Y a tal hora, a tal hora. Y de 7 a 9. Y de 7 a 9. Y después terminó Toño Silguero casándose con la novia, la hija. Del diablo debe ser hermano de él. Y ese matrimonio surgió del radioperiódico Informando, de esa admiración, era una verdadera adoración. Porque, bueno, él decía cosas sobre la ciudad, criticaba a los políticos, en fin, y nunca entrevistaba a nadie. Solo él tenía una oportunidad cuando llegaban las campañas políticas, al único que le daba chance, y ni siquiera lo entrevistaba, le daba los 15 o 10 minutos finales del radioperiódico a Roberto Gerlain Echeverría. Claro, es que Marcos Pérez era godo. Él era conservador. Claro. Marcos Pérez era conservador. Calamar todos eran godos. No solo godos, sino que le iba a los indios y se notaba cuando el béisbol era tan transparente que ninguno de los locutores tenía afición por un equipo. Lo de la minga. Exactamente. Entonces, él no pasaba propaganda de los políticos. Dice, estas son cucarachas del mismo calabazo.
cucarachas del mismo calabazo. Cuando salía el uno, el otro, él no le daba visto bueno a nadie. Pero a Robertico Gerlain sí, cuando llegaba a la campaña, él le daba los 10 minutos finales del radioperiódico, claro, de que tuviera más audiencia, el del mediodía, por ejemplo, y le daba los 10 minutos finales y Robertico se despachaba. Además no le hacía ni una sola pregunta. Además del discurso grandioso que tenía Robertico. Y claro, pues... Pablo, sí, yo te corroboro eso de lo conservador, porque en ese entonces trabajaba yo con Postobón, yo estaba gerente de Postobón, y Carlos Ardila Lule, conservador, que fue senador también de la República, pero fue a 2 sesiones y se retiró. Él fue el que tumbó al político ese allá en Bucaramanga, al Tigrillo Noriega, creo que se llamaba. Ajá. Un tipo que era un líder político, pero famoso, estilo Name, por Roberto Gerlain por acá. En Bucaramanga. Sí, y en ese entonces tuve yo un inconveniente, no había agua en Barranquilla, ustedes se recuerdan de esa anécdota. Claro. No había agua en Barranquilla. Hay que salir con una palangana a la esquina a coger agua allá en el hidrante. Correcto. Y la materia prima de una fábrica de gaseosa, pues el 90 y pico % es agua. Agua, el 99.9. Entonces, estaba de alcalde de Barranquilla Nicolela, Alfonso Nicolela. Bueno, yo fui ante Nicolela y le dije, mira, tengo un problema gravísimo. Estoy que cierro la fábrica, no tengo agua. Me dice, no, vete enseguida donde el comandante del cuerpo bombero y él te va a suministrar un carro tanque. A mí no me sirve esa vaina es una gotica de agua. Me dice, él te arregla esa vaina, Yo me fui, era uno bajito así como Toño Casales, el comandante del cuerpo bombero. Y el tipo lo que me dijo, güey. Deja las indirectas. El tipo lo que me dijo, güey. Pero doctor, yo no voy a arreglar su problema. Me regaló 2 mangueras del cuerpo bombero, no jodas así. Me dice, conéctase en agua hidrante y ahí saca el agua. En la parte. ¿Ah? En la parte de atrás de Postobón creo que estaban esos hidrantes. Es correcto. ¿Y Postobón estaba allá en la calle 30 con carrera 21? No. Postobón estaba acá por la 68, por la base naval. Ah, ya, por la base naval. Bueno, yo conecté mis mangueras de agua del cuerpo bombero y por la noche yo bombeaba, llenaba los tanques y se normalizó. Allá se pagaba la factura que pasaba el acueducto, las empresas municipales. Y para resumirle el cuento, se formó un problema. El que estaba de gerente de las empresas públicas era Puccini. Total, acordamos, yo le dije, loco, pongan la multa que quieran poner. Pero yo no puedo quitar esa manguera por la fábrica, María. Son 300 y pico trabajadores que tengo que echar a la calle, es un problema de orden público. Bueno, total fue que me resolvieron, me dijeron que siguiera mientras ellos trataban de hacer algo. Llegó Gustavo Castillo, el papá de Gustavo Castillo vivía detrás de Postobón. El papá de Gustavo Castillo era pensionado de Postobón. Y Gustavo Castillo, alguien le dijo de esa vaina de que se estaba tomando el agua y armó qué escándalo. Había una revista aquí que se llamaba Vea. O El Látigo. No, Vea. El Látigo era el Látigo era de Claudio Ruchurto. Claudio Ruchurto. Bueno, la vaina fue de que se formó un escándalo del carajo. Pero en la revista Vea, yo trabajé en Vea y en Cromo, pero no me acuerdo haber publicado nada de eso. Bueno, me amenazaron hasta de que me iban a meter preso. Yo llamé al doctor Ardila, el doctor Ardila, como buen conservador, llamó a Roberto Gerlain, y Roberto Gerlain me llamó y me dijo, no te preocupes, yo te arreglo ese problema. Te va a llamar Marcos Pérez. Preciso, a los 5 minutos me llamó Marcos Pérez a la oficina. Y así fue, me hicieron la entrevista Marcos Pérez, y eso fue como echarle, balde de agua a la candela. Se apagó ese escándalo ahí mismo. Y terminó Roberto Gerlain y Marcos Pérez. Y la conclusión de la entrevista era que tú tenías toda la razón. Que yo tenía la razón.
Marcos Pérez tenía un dominio de la ciudad completo, como decía Toño. Absoluto. De la costa. De la costa, primero hizo de la nombrar, ciudad, primero hizo de la nombrar ciudad con la a voz de la Claudio patria, Ruchurtu. pero cuando ya entró a Radio Libertad, que cubría toda la región, se volvió de la costa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les voy a decir una anécdota, Pablo, que te sirve para lo tuyo. Ajá. Por supuesto que yo lo conocí primero que tú porque yo todavía no había ingresado al Colegio Barranquilla. Eso fue como en el año 59. ¿En qué año entraste tú, Casale? Yo entré en el 60. Ahora, ¿verdad? Yo entré a tercer año. A tercer año. Yo entré a tercero. A mí me habían echado del colegio. A Pablo. Entonces, resulta que mi papá, como era bien jodido, me mandó a trabajar. Entre otras cosas, por Ari Fogel, que trabajaba en United Press International. Me dijo, mira, pelado, aquí necesitan en Fran Press un redactor y tú eres bueno y redactas bien, hablas bien en la vaina de los idiomas y tal. Si quieres te hacen un examen para ver. Y me hicieron un examen y me ganaba un pocón de plata. Empecé de redactor de la Fran Press. Y Tomás Barraza me decía, hazme un turno aquí en Radio Vigía o en Unida. Eso no me lo pagaba, pero a mí me gustaba porque esa vaina atraía gente y tal, y lo llamaban a uno, las peladas y la vaina. Para no alargarte el cuento, Marcos Pérez, como te dije antes, yo le entregaba las noticias del teletipo a la oficina de la que tenía allí en Emisoras Unidas. Y una vez yo le pregunté, oiga, don Marco, cuando él leía las propagandas, ¿usted por qué no tiene esas cuñas de discos o de grabadas? Y él me dijo, porque eso es muy harto. Cuando ya la cuña tiene más de 15 días o 20 días, aburre. Y es mejor que el locutor que esté diciendo la propaganda cambie el texto. Gente lo que le dé la gana, algo así, lo que tú dijiste. Sí, ese tipo era inteligentísimo. Sí. ¿Verdad que sí? Porque si tú todos los días oyes diciendo que Mejoral es el mejor, que Mejoral es el mejor en un disco y sale la misma vaina, entonces él se la ingeniaba eso que dices tú de los cartoncitos, en donde el locutor que era él tenía que ingeniarse improvisar la forma de decir la cuña, como se llamaba en esa época, la cuña. Es decir, el fenómeno de Marcos Pérez era eso, un fenómeno. Influía en la comunidad, los chistes. Y él se metía, la ¿sabe dónde se metía a tomar trago? ¿Cómo que se llama? En la cueva. Sí, él se metiera en el Chicote. El Chicote. El Chicote se llamaba. Pero ese era en la 41. Marcos Pérez en el Chicote. Pero en la 40, en la 39. No, ese quedó primero en la 39 y después en la 41. En la 40. Y desayunaba en la heladería americana todos los días. Es correcto. El Chicote no estuvo también en la calle Caldas. Yo lo conocí en la 39, que era la calle de Las Flores. Calle Las Flores. Y después pasó a la 41, que es Bolívar. Era delicioso porque le ponían unas picaditas allí. De sardinas fritas, o le ponían almeja, o chipichipi. O hígado con yuca. Y también un mondonguito ahí, un mini mondonguito sabroso. Bueno, ¿y cómo se llamaba el taxista que llevaba Marco Pérez a los sitios? Pues? Le decían que John Piola. John Piola. Y para complementar lo que había dicho, creo que Antonio, en relación con Claudio Ruchurtu, es que terminó siendo elegido concejal de verdad por toda la publicidad que Marcos Pérez le hacía. Pero Marcos Pérez lo hacía con sorna. Gratis y con sorna. Le decía el político de la nueva ola. El político de la nueva ola. Y Claudio Ruchurtu, pues bueno, se apropió del papel y usted veía a Claudio por toda la ciudad, siempre vestido de entero y de corbata, y ¿no? Como el rin renacuajo, muy tieso y muy majo. Y siempre tenía dos auxiliares, dos ayudantes detrás de él, que eran los que llevaban unos libros debajo del brazo. Que eran los que llevaban los periódicos El Látigo. Ese era un periódico donde se fustigaba a todo el mundo, ¿no? Y donde, pues, Claudio tenía una fuente de ingresos, parece que inagotable en la ciudad, porque, bueno, cada rato estaba publicando cosas que mucha gente no querían que se dijeran, ¿no? Pero después de ciertas, 1, 2, 3 veces que lo dijo, ya no lo volví a decir. Perdió
Eso no tenía sentido. Pero de esa elección creo fue una de las cosas que se arrepintió Marcos Pérez, porque después, por algunas críticas que le hizo, entonces ya Claudio Ruchurto lo estaba esperando cualquier día en la puerta del radioperiódico, allí en la calle 42, con Progreso y 20 de julio, para ajustar cuentas con él, porque le había disgustado lo que había dicho de él, de su brillante. El tipo era un loco, por lo que había dicho de su brillante carrera política en la ciudad de Barranquilla. Así que, bueno, Marcos hizo muchas cosas por la ciudad. Hay quienes lo criticaron. Brillante, un hombre brillante. Hay quienes lo criticaron en el sentido de que, bueno, que tanto desmejorar a la ciudad le había causado un desdoro a Barranquilla en el resto del país, y que entonces eso se convertía y se constituía en una burla para la ciudad. Pero lo que sucedía era que eso que él decía era una verdad tan grande como un mamut. Y lo sufríamos todos con la falta de agua, la falta de servicio telefónico, la falta de electricidad, es decir, todo fallaba aquí en esta ciudad. Tanto es así que yo me acuerdo que cuando Marcos a veces necesitaba llamarme para que fuera por alguna cuestión de emergencia, ya yo tenía establecido qué días iba a hacer el radioperiódico porque él viajaba, porque iba a jugar golf, pero si me necesitaba por alguna circunstancia, porque iba a viajar o algo, me decía, dame tu teléfono, pero me das el teléfono de tu vecino de enfrente también, porque lo más probable es que tu teléfono esté dañado. Entonces, y a veces, no a veces, muchas veces ocurría así, pero eso le pasaba a todo el mundo. A veces había gente que descolgaba el teléfono y lo dejaba ahí y le decía, mija, mira para ver si te da tono y llamas a tal persona. Y él se iba a pie o en bus al centro, al mismo sitio donde estaba llamando. Y llegaba y dice, oye, ya te entró la llamada, mi señora la dejé con el teléfono para que te marcara. Y no ha entrado la llamada, los teléfonos están bloqueados. La persona llegaba primero a pie o en bus al centro a hacer una diligencia que una llamada telefónica. Entonces Marco a veces me llamaba a mi teléfono. Pablo, uno oía el noticiero caminando. En todas las casas estaba el noticiero de Marcos Pérez. Y resulta que uno iba caminando, iba escuchando de casa en casa el mismo noticiero hasta cuando uno llegaba a la casa de uno. Bueno, señores. Los partidos de béisbol. Así es. De tal manera que le agradezco su estupenda intervención sobre Marcos Pérez. Marcos me llamaba a mí, pero como el teléfono estaba dañado, entonces llamaba donde el vecino. Y a veces coincidía que el vecino sí tenía el teléfono bueno. Entonces el vecino salía a darme la razón. Cuando yo iba a recibir la llamada, todo el barrio se había enterado que Marcos Pérez me había llamado. Imagínense, de ser un personaje de esa naturaleza en la ciudad y que me estaba llamando a mí, todo el barrio Boston se enteraba que me había llamado. Hombre, entonces tú eras un tipo importante.